Bienvenidos a Mente Sana Tips, el podcast en el que hablamos de cómo entrenar la mente para vivir mucho mejor. Hoy estamos hablando de un tema súper especial. Ya hemos venido en varios capítulos explorando la mente, el cerebro, el burnout, y hoy quiero hablarlo con una persona fantástica, una mujer súper exitosa, de esas ejecutivas wow que uno ve, revisa y dice, no, esta es impresionante. Los Amanda Castro, una gran ejecutiva reconocida en temas de fintech, con una carrera impecable que con un corazón muy grande viene a contarnos cómo fue su experiencia atravesando un burnout. Querida, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Seguro que todos sus ejecutivos que están del otro lado se van a sentir identificados con tu historia. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que ha significado también tu apoyo en mi proceso de recuperación. Ay, tan linda, qué bueno. Ujú. Voy a hacerles una pequeña presentación. Soy Luz Amanda Castro. Como bien le dijiste, soy una empresaria colombiana que gracias a Dios ha recorrido un camino muy grande y muy importante en el ecosistema fintech. Que, perdón, espérate, me organizo. Sí, que tengo pues una gran trayectoria en el ecosistema fintech. Trabajé con mi empresa durante 13 años y antes de eso ya había tenido varios emprendimientos. Quiero hablar un poco acerca de el burnout, cómo inicia, cómo es mi historia personal en este proceso. Yo ya llevo diagnosticada 2 años y medio con burnout, pero realmente el inicio fue sutil y fue años atrás. Bueno, ahí quiero que nos cuentes antes, ¿cómo era tu vida antes de? ¿Cómo es esto de lo que muchos se van a identificar? El corre-corre, los aviones, el insomnio, el siempre estar en modo trabajo. ¿Cómo era esa súper ejecutiva que no pensaba que tenía que parar? Como para que identifiquemos a ver cómo fue que llegamos ahí. Sí, bueno, yo fui madre muy joven y eso me generó a mí como un amplio espectro frente a lo que era la productividad y lo que era la responsabilidad que tenía frente pues a un ser vivo, pero además frente a las empresas, a las personas que trabajaban conmigo en ese momento en mi emprendimiento. Tuve que estudiar al tiempo mientras criaba a mi hija siendo pequeña y además trabajar. Entonces eso empezó a generar en mí una serie de hábitos y una serie de superpoderes donde me costaba mucho trabajo entender que tenía que descansar, entender que tenía que parar frente a ciertas situaciones como los vuelos, los viajes, los negocios, crear oportunidades, hablar con gente, asistir a reuniones. Y me acostumbré durante esa época, creo que fue el inicio realmente de esos hábitos que no ayudaron a que yo pudiera tener una vida equilibrada. Yo sentía que nada, nada me agotaba. Yo sentía Ujú. que yo podía con todo, que yo podía dormir 2 horas al día, hacer las tareas con mi hija, ir al trabajo, estudiar, trabajar. Paralelo a eso, pues tener obviamente mi empresa y realmente para mí era gratificante, yo me sentía súper poderosa, yo no sentía la necesidad de descansar. Por ejemplo, yo no iba al baño porque estaba en una reunión y venía la otra. Y Ah, empecé y a lo hablé qué día acá. No sé, yo a ti te lo conté, que tuve una coachí, 37 añitos, pues súper joven. Se le desprendió Ujú. la vejiga por no ir al baño, porque no tenía tiempo de ir al baño, y ahí está con una reconstrucción complicadita. Y uno dice, eso le pasa a las señoras de los 70 que tienen 12 hijos, no a una niña, pues, una joven de 37 años. Ah, entonces, eras de esas. Y entonces, Era de esas, era de las que no almorzaba o almorzaba, le pedí a alguien que me trajera el almuercito, seguía trabajando, almorzaba en mi puesto de trabajo, em, que no iba al baño, que no comía, que llegaba a la casa a seguir siendo productiva. ¿M? ujú, Tenía además el ejemplo, y me parece súper importante recalcar esto, querida Blanca, porque el ejemplo de mi mamá y de mis abuelitas era siempre estar haciendo algo. Siempre tenemos que estar productivas. Mi mamá no podía ver una película sin estar cosiendo. ujú, Y yo le decía, pero ¿por qué no disfrutas la película? No, porque no puedo perder el tiempo. Y este tipo de paradigmas, mira que van quedando en uno y uno los claro. va transmitiendo a las siguientes generaciones, pero no es un tema consciente, es un tema que se mete en el inconsciente. Y que viene la palabra productividad como que le hemos distorsionado y la hemos convertido como en ser workaholic, en estar con esta obsesión de tengo que estar siempre ocupado, con esta ansiedad de ejecución. Bueno, pero ¿qué comenzó a cambiar? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que algo cambiaba, que algo era distinto? ¿O tú estabas ahí acostumbrada y naturalizaste el estar estresada? Yo lo naturalicé al nivel en que ya trabajando en mi empresa, en la última empresa,
pues ya tuve un éxito hace 3 meses de mi empresa, la vendimos. Bravo. Trabajé allí 13 años y empecé a enfermarme, empecé a tener accidentes, donde se me iba la voz, me dio migraña, entonces yo seguí naturalizándolo al punto donde me diagnosticaron migraña. Cada vez que me daba un ataque de migraña, me ponía mis gafitas oscuras y seguía trabajando. Tuve un esguince en un piecito, me ponía mis muletas y me iba a visitar clientes. Y pues para mí no había ninguna excusa para no parar, ¿sabes? O sea, Ujú. conscientemente yo decía, algo está pasando en mi cuerpo, pero no entiendo qué lo está generando. Debe ser una racha de mala suerte. Yo también veo a todo el mundo cansado, mi equipo de trabajo pues también a veces estaba bien agotado. Otros emprendedores amigos míos o empresarios amigos míos también me decían, uy, Luz Amanda, a mí las horas del día no me alcanzan. Que esa es la normal, la que todo el mundo dice: "Mira, yo tuve un cliente", y yo también tuve ese mal hábito, y era el pensar de: "Voy a descansar cuando me muera, hay que producir, hay que hacer, alcanzar la meta, el siguiente nivel", hasta que el cuerpo le dice a uno: "Paro, paramos, ahí no hay de otra". Sí, el cuerpo me mandó señales y las ignoré como te estaba contando. Que la migraña, que el dolor de cabeza, que el dolor de estómago, que inflamaciones internas, incluso hasta cirugías. Y yo en el hospital, escribiendo, trabajando, generando estrategias, hablando con mis clientes. Y me preguntas, ¿cuál fue el punto de quiebre? Sí. Fue cuando me hicieron una prueba de neuropsicología y me dijeron que yo parecía una señora de 70 y pucho de años porque ya tenía problemas cognitivos. Me pidieron que le bajara el ritmo de trabajo, que por favor trabajara, que no trabajara. Negocié con mi neuropsicóloga trabajar medio tiempo. Obviamente no lo cumplí, Sí. pero en ese momento de inflexión me di cuenta que se me estaba dificultando terriblemente entender que era urgente, que era importante, y me di cuenta que yo tenía un sentido de urgencia ante todo. Pagar el recibo, recoger a la niña, enviar una propuesta, pero también visualmente empecé a utilizar una matriz que hay de 4 cuadrantes donde te dice qué hacer para definir qué es Ujú. urgente, qué es importante, qué delegar, ¿no? Y yo no encontraba lógicamente qué poner en qué, porque para mí todo era para allá. Ese Mira fue que una señal para mí clarísima. eso es muy, muy importante de identificar, porque cuando la gente está en burnout, hay una activación crónica del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal. ¿Qué quiere decir eso? Para tu cuerpo todo es una amenaza, que hay un tigre que te va a comer y que lo tienes que resolver ya. Por eso te despiertas a las 3 de la mañana, o por eso estás como con esa sensación física de tengo que hacer todo ya, 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 y el cerebro empieza a perder plasticidad. Mira que lo que tú dices, tú eres una mujer muy joven, y empieza uno a ver, yo en los últimos años hemos medido más de 3.000 personas, les hemos hecho un mapeo cerebral. Yo estoy muy preocupada, por eso le he estado dando como a este tema acá y en igual en la columna de Forbes, porque es que los grandes ejecutivos, los pilos, los brillantes, son los que se están excediendo. Los que son frescos de la vida, no esos están por allá procrastinando y viendo TikTok. Son los buenos, los brillantes, los que como tú, pues nos preocupan tanto. Pero bueno, ¿cuál fue la cereza del pastel? Tú cuando dijiste, me tocó parar. Bueno, imagínate que estábamos en una reunión con los directivos de mi compañía y mi socio. Y una de las personas de la reunión me dice, Luz Amanda, tu asistente está enviando correos a nombre tuyo. Y yo dije, no, yo a nadie le comparto mi clave, esto no es posible, ¿no? Y le digo, ¿por qué afirmas esto? Y me muestra un correo enviado por mí, muy mal redactado. O sea, no en los términos en los que yo Sí, normalmente escribo, había palabras incompletas, había cosas como cruzadas y no era clara la idea. Entonces le pregunté si había más correos de ese estilo y me dijo que sí. Y allí, digamos, fue para mí yo nunca me di cuenta, yo siempre reviso antes de enviar un correo, yo siempre reviso mis reuniones y las claro. preparo antes de tenerlas y caí en pánico. Estabas en piloto automático y no te diste cuenta y mandaste el correo convencida de que estaba bien. Y no. Correcto, Tremendo. y no. Entonces me empezó a dar temor y ahí empieza como levemente, esto aumentó con el tiempo, pero un síndrome del impostor, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Pues, ¿será que estoy muy cansada? ¿Será que es una fatiga mental? ¿Será que yo ya había hecho esto antes y no era consciente? Y empiezo a cuestionarme. Tengo además un nivel de autocrítica muy alto, he tenido que trabajar mucho en eso. Pero ese fue como mi punto de inflexión y se detona cuando empiezo a tener
lapsos de pérdida de memoria. Claro. Y mira que se Empiezo vuelve muy abrumador, porque entonces se te olvida algo y te das cuenta de que se te olvidó, entonces se te dispara la ansiedad y para muchas personas viene el tema de ataques de pánico. Los domingos lo sufren horrible, no son capaces de, les dicen, tienes que parar, irte a descansar. Y es lo peor que les puede pasar porque viene el diálogo interno de, ya no sirvo, ya soy inútil, ya me van a reemplazar y empiezan a catastrofizar y a pensar que su vida se acabó, que es el fin del mundo. Le pasó a una cliente mía, yo creo que acá lo había contado antes, no estaba durmiendo 3 horas, y estaba en la computadora trabajando, se quedó dormida, se fue de bruces, se partió el maxilar, se abrió la frente, llega a la clínica, le empiezan a hacer toda la evaluación, y la neuropsicóloga le dice: "Tú estás en un agotamiento tremendo", pues estaba en un punto tan alto que la tuvieron que hospitalizar 3 semanas en clínica psiquiátrica. Y ella decía: "No, pues cuando yo salga de acá ya no sirvo para nada". Entonces es cómo nos estamos valorando tanto por lo que hacemos, incluso sacrificando la vida. Tú en medio de todo este mundo que empezaste a moverte de ver personas que también tienen el agotamiento, ¿lo has visto? Sí, sí, de hecho, no te imaginas la cantidad de personas con las que hablo y me preguntan, ¿no? Cuando yo les cuento, estoy en esta Sí, situación. Al principio me da mucha vergüenza incluso nombrarlo, me daba culpa, pero luego dije, no, o sea, de verdad, mi experiencia ojalá le sirva a otras personas y en varias comunidades empresariales a las que pertenezco empecé a comentarlo y muchas me decían, yo pasé por esto, yo ya lo sí. superé, otras me decían, yo tengo miedo porque me está pasando esto y me empezaban a comentar este tipo de situaciones, tanto hombres como mujeres, pero esto no es normal. Y yo, no, no es normal. No, no es Pero normal. mira que es tremendo, porque la gente se siente así, de, no, pues es que son épocas, no son épocas. Llevas 7 meses en los que no has dormido bien, en los que cuando no es la migraña, es la gastritis, es el dolor que no cede, es el tic nervioso, que cuando no es en un ojo es el bruxismo. O un cliente que tengo, un VP, se partió 6 muelas, 3 de cada lado, despierto. Estaba en una reunión y como que acumuló tensión, y uno dice: "¿Eso pasa?". Sí, eso pasa, eso pasa. Sí, eso pasa y lo normalizamos. Pensamos, no, es por el agotamiento, es porque eh, se me presentaron muchas cosas esta semana. Ujú. Pero digamos que frente a mi experiencia te puedo decir que, y por eso empecé a contarte mi historia desde joven, son hábitos que Sí, empezamos a coger y que llega un punto de quiebre, llega un punto que pueden ser meses, semanas o años, donde finalmente el cuerpo dice, si tú no me haces caso a mí, te estoy mandando todas las señales, pues te detono de alguna otra manera, te inmovilizo de alguna otra manera, porque el cuerpo es nuestro aliado, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera, él nos dice, te mando estas señales y si no las interpretas, o sea, te tengo que parar porque no puedes seguir así. No es sostenible para ti como un ser completo seguir en este ritmo. ¿Cuándo haces conciencia? ¿Cuándo dices: "Oiga, sí, pues, me voy a poner seria y voy a hacer un proceso y no me voy a quedar como muchos por ahí"? No, me voy a tomar las agüitas relajantes de no sé qué y me hago un masaje a la semana y tapo el sol con un dedito. ¿Cuándo dijiste: Bueno, "Hay que hacer un proceso"? también pasé por todo eso, ¿no? De pensar que un día de descanso, que una semanita en la playa, que un mes de Ujú. viaje a Estados Unidos me iba a curar, pero creo que fue después de los lapsos largos de la pérdida de memoria donde me di cuenta que emocionalmente no era sostenible tampoco para mí sentir esta frustración constante y miedo al error y al fracaso y busqué ayuda. Yo ya tenía un acompañamiento psicológico y pues el del neuropsicólogo, pero entonces complementé con profesionales espectaculares que me han apoyado bastante con terapia ocupacional, con terapia de lenguaje para la recuperación, digamos, cognitiva y de mi memoria. Aún estoy asistiendo a mis terapias Muy bien. más el acompañamiento psicológico. Pedir ayuda no fue sencillo, y levantar la mano, investigar. Yo había investigado mucho antes, pero no encontraba herramientas que me funcionaran y que yo solita pudiera darles continuidad, porque ya, digamos que yo también entré en un proceso de apatía. Claro, hay algo que se llama desesperanza aprendida, en el que ya probé esto, probé esto, probé esto. No, no hay solución, no hay nada Sí. más que hacer ya. Renuncio a intentar cualquier otra cosa. Y eso me parece a mí muy triste. Y quiero que los que están del otro lado escuchándonos y están identificando con esto, hay que buscar ayuda, hay que probar. Hay metodologías fantásticas que realmente hacen que las personas mejoren. Bueno, y entonces comenzaste el proceso y cuando comienzas a ver tus cambios, a decir, oiga, esto como que sí me está ayudando. Yo creo que empecé a verlo hace más o menos unos 8 meses. Ya llevaba más o menos 6 meses en el proceso. Yo quería todo ya, ya.
y esto me generaba más ansiedad y Claro. curiosamente mi entorno también quería que todo, o sea, como tú lo vas a lograr en un mes. Y Eso me es súper tocó, frecuente. Y ahí sí te interrumpo porque lo he visto. dale, Tengo un cliente, él está en Alemania, súper ejecutivo, pues lo clonaron de ti. Y las personas que lo rodeaban, pues tú eres un man de alto rendimiento, tú eres súper brillante, pues fresco, eso en un mes estás en tu cargo, el VP financiero, en un mes estás en tu cargo tomando tus decisiones como siempre. Un mes y no lo lograba y él frustrado y algo está mal. Yo que en todo he sido porque se graduó con los honores de la universidad, no sé qué, reconocí mes 2 mes 3 un año y medio, se demoró 2 años en recuperarse. Pero es que mira que es como si yo me partiera el brazo y yo dijera: "No, es que lo tengo que tener bien en 2 semanas para irme a jugar a las olimpiadas", no funciona así. ¿Cómo es transitar ese tema de las falsas expectativas del entorno y de esa exigencia que vuelven y te ponen? empieza como todo en un proceso interno. Inicialmente yo inicié pensando que era externo, pensando que pues mi Ujú, red de apoyo y esa motivación realmente me iba a funcionar, pero sí tuve en algún momento también que levantar la mano y decirles muchas gracias por el amor, el apoyo y por creer en mí, pero no soy capaz. O sea, no, no puedo hacerlo a tu ritmo y esas expectativas que tú estás teniendo sobre mi recuperación me están generando una presión y claro, una falsa expectativa y creencia de mí, y estoy hasta ahorita entendiendo como cuál va a ser mi nuevo ritmo. ¿Sí? Entonces también implica un proceso interno de autoconocimiento, de aprender a ponerse límites, porque tú los límites no se los pones al otro, te los pones a ti. total. Eso también lo Así aprendí en este es. proceso. Claro, que es que mira que a veces como que eh, también queriendo cumplir con esas falsas expectativas de no, pues cómo le voy a quedar mal al otro que cree, no, no es quedarle mal al otro, es como me restauro, cómo vivo este proceso. Cuando empiezas a decir, voy a cuidarme más y comienzas a hacer qué tipo de ajustes para ir viendo cómo las cosas mejoran. Yo lo empiezo a hacer hace aproximadamente año y medio, o sea, cuando Sí. empiezo el proceso de concientizarme de que ya ese ritmo era insostenible, pido un tiempo en mi compañía para retirarme y guardar reposo. No fue posible. Tuve muchas recaídas donde de repente yo me volví a volar y de repente quería, como no estoy trabajando a tiempo completo, entonces voy a montar otro emprendimiento o voy a Es que es estudiar el esto, me metí en esquema de sobreexigencia. sí. Me metí a un MBA, me metí a cursos cortos, pero yo creo que la suma de todo lo que intenté sí me ayudó y me ayudó desde adentro a encontrar ese punto de autoconciencia, de entender que tenía, que el autocuidado es súper importante, que encontrar el equilibrio entre lo que soy y lo que hago es muy importante. A nivel, digamos, psicológico, también entendí que yo le daba mucho valor a lo que yo hacía y que justamente como parte del duelo que yo estaba viviendo, porque tuve un duelo frente a mi Claro. trabajo, era como, ¿y ahora yo quién soy? ¿Y ahora yo cuánto valgo solamente siendo Luz Amanda y no siendo la persona que trae este tipo de negocios y que hace este tipo de cosas sin dejar de serlo, ¿no? Pero al no estar en el frente día tras día me sentía de esta manera. Ahí digamos que empiezo a ver algunos cambios en mí. Empiezo a exigirme espacios a mí Sí. misma para estar conmigo misma, para entender y todo lo que revisaba y encontraba relacionado al descanso, que hay 7 tipos de descanso, a cómo fortalecer mi sistema parasimpático. Estuve en procesos de mindfulness para manejo del dolor crónico, como todas estas pequeñas capsulitas empezaron a generar en mí efectivamente un cambio y una conciencia que me ayudó a encontrar equilibrio. No te digo que ya estoy Ujú. perfecta, porque tengo altibajos, como te digo. Y finalmente, pues un proceso de coaching que tomé este año contigo, donde realmente encuentro algo que para mí fue revelador, no porque fuera algo nuevo, sino porque lo pude Ujú. llevar a la práctica con acompañamiento y era el tema del micropaso. O sea, yo intentaba y fracasaba porque mi meta era grande, ¿sí? O sea, yo decía, yo ya quiero estar bien, yo ya Querías ir al quiero ser la gimnasio y gerente, levantar 100 kilos el primer día. yo ya quiero volver a la empresa y tomar la gerencia, yo ya quiero todo a nivel macro. Y cuando vivo la experiencia de hacer el micropaso, de salir 5 minutos a tomar el sol, de tomar agüita apenas me levante, yo me inventé una cita conmigo los viernes, Fantástico. donde me dedico un espacio para leer, para consentirme, para cuidarme.
Em, y me di cuenta que eso también para mí fue de mucha ayuda, que no necesito de una vez llegar a la meta así rapidísimo, sino que podía aprender a disfrutar del camino. Y eso también me ayudó inmensamente porque me di cuenta que muchas veces había conseguido muchas metas y yo llegaba a la meta y decía, ay, bueno, ya, ni siquiera la celebraba, ¿sí? Y Ibas cuando por la miraba hacia siguiente. atrás, iba por la siguiente. Y cuando miraba hacia atrás, a veces ni siquiera había disfrutado el camino ni la compañía que había estado alrededor de mí, porque el objetivo era conseguir la meta. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental en este proceso. Si estuvieras hablando con una persona que está en su momento más duro del burnout, ¿qué le dices? Yo le diría que respirara profundo, le diría que se mirara al espejo y se repitiera que sigue siendo una persona increíble, maravillosa, valiosa. Le diría que es un mensaje de su ser para que se reinvente, para que construya un nuevo camino que le permita disfrutar más de quién es y de todo lo que puede conseguir. Me encanta. Y mira que acá hay algo que voy a decir que suena contradictorio, pero que lo he visto tantas veces, y es que personas que atraviesan por un burnout se vuelven más felices que antes de él. ¿Por qué? Porque son más conscientes, porque se dan cuenta de que están cargando que no les corresponde, que llevan como que hacen un detox en su vida de el que no te da te quita, entonces quién me aporta, quién me engrandece, quién me ayuda a seguir avanzando, y quién me desgasta, quién me drena, quién me presiona a ser alguien que realmente termina reventado. Entonces creo que es un tema de conciencia, de parar, de darse cuenta, de mirar a tu alrededor y decir, estoy rodeada de los que me aportan y me ayudan a seguir avanzando, o simplemente pues soy como el jugador estrella que se está reventando por todos los demás. ¿Qué ha cambiado en este momento contigo? Te decía antes de entrar que estás divina, que te veo Gracias. radiante, que te veo regia. ¿Qué ha cambiado contigo hoy después de transitar todas estas fases? Ha cambiado la manera en la que me relaciono conmigo mismo. Pienso que ese es uno de los cambios más importantes y más relevantes de este proceso, porque tiene además un impacto hacia afuera, hacia cómo me relaciono con los demás, hacia cómo me relaciono con el trabajo, hacia lo que estoy creando a futuro. Pero pienso que lo más importante ha sido eso, ¿no? Aprender a escuchar con compasión esa voz crítica que me dice, que me quiere tumbar a veces, ¿no? Que me dice, tú no estás siendo capaz, hoy no lograste esto, hoy te equivocaste en esto otro, y escucharla sin juzgarla y al mismo tiempo decirle a esa voz gracias, pero no, Te sí, lo hoy agradezco, pero logré no. esto, sí, te lo agradezco, pero no. Hoy hice esto, a darle valor a esos pequeños logros, a esas pequeñas acciones que a veces no vemos por ir siempre hacia la meta más grande. El proceso de autoconciencia que tengo ya sobre mi cuerpo, sobre conectar con mis emociones, porque también me había desconectado de mis emociones, em, y escucharme, ¿no? Eso ha impactado en la manera en la que me estoy relacionando con el mundo, en la manera en la que, como tú dices, hay gente que pronto cumple su etapa o que de pronto generaba esta serie de presiones, expectativas, obviamente con la intención de apoyar, pero que ya, como te mencionaba hace un rato, me puse un límite, yo y dije, no más. Yo sé ahora hasta dónde quiero llegar, costa de qué, porque todo tiene un costo-beneficio. Ujú. Y pienso que ese autoconocimiento, esa autocompasión, ese amor propio, ese entender esas vulnerabilidades y aceptarlas con amor y con respeto y respetar el proceso, me ha ayudado. No fue fácil, tengo días, como te digo, que recaigo, pero o sea, el poder escucharme a mí misma y entender esas falencias que tenía de mi autocrítica tan grande, me ha ayudado, por ejemplo, también con el síndrome del impostor que se generó a partir de esto. Se vuelve algo muy interesante porque cada vez que uno amplía como la capacidad de conciencia, genera más agencia, como que tú tomas las riendas del timón que estás llevando, tú tomas las riendas de, estás en la Fórmula 1, sé a qué velocidad quiero ir y cuándo tengo que frenar y cuándo acelero, y eso nos Cuando hace entro más a pits, conscientes. Sí, cuando tengo que entrar a pits, de no, las sí, llantas no me van a dar, y que allá no total. estás sola, ya necesitas de todos los otros que te acompañan. Yo creo que es muy importante para nuestra audiencia de hoy que entiendan que el cuerpo nos grita lo que la boca calla, que uno dice, no, eso es bobadas, me tomo 6 cafés más y aguanto. No, no son 6 cafés, de repente necesita irse más temprano y recostarse, hacer tareas más sencillas. Gracias por compartirnos esta historia
tan real, tan bonita, tan profunda, que sé que a muchas personas les va a ayudar. Y me gustaría que cerráramos el tema como con un mensaje que tú les quieras dejar. Hay un montón de ejecutivos allá del otro lado escuchándote. Las supermamás, esta semana escribía un artículo sobre esto de las mamás de alto rendimiento. Hay muchos hombres que tienen esos estándares que desde las masculinidades tóxicas les impusieron de que tienen que ser a prueba de balas. Y estamos muchas otras que no tenemos mamás y que como no somos mamás tenemos que darla toda y alcanzar todas las metas porque pues tenemos mucho más tiempo. ¿Cómo ser más consciente y aprender desde tu experiencia todo lo que has vivido, querida? Bueno, yo pienso que es importante que sepan que el burnout no es el final, es el inicio de un proceso de reinvención interna que va a abrir muchas puertas, que va a generar muchos cambios, pero que como tú lo mencionabas anteriormente, nos permite ser felices adquiriendo hábitos que nos permitan tener bienestar e integrarnos como seres humanos, integrar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro trabajo. Ay, muchas gracias, querida Amanda, por estar acá, por ser valiente, por hablar de estos temas en voz alta, que a veces uno solo le habla al que tiene al lado. Y yo creo que por recordarnos una cosa de que tener resiliencia no es resistir, es renacer, es como me quito estas hojitas que ya no van conmigo y sigo avanzando. Bueno, y a todos ustedes que están del otro lado, déjennos en los comentarios. Yo creo que este tipo de invitados nos dan un valor grandísimo porque nos hacen ver la salud mental y la realidad de los líderes en primera persona. Gracias, querida, por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de Mentes Tips. Hasta pronto. Chao. Oh, gracias, Blanca, que estés muy bien.